Temas muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Las 11 de la mañana, 14, como siempre los jueves, tenemos nuestro segmento de empresas y hoy vamos a hablar del impacto que tendremos todos los ecuatorianos y por supuesto las compañías con los nuevos tributos que se nos vienen en este 2024 después de la propuesta de incrementar el IVA de parte del presidente Daniel Noboa y lo tratado en la Asamblea Nacional. Nos acompaña Juan Huanapanta, es director de la Maestría de Gerencia Tributaria de la UDLA. Juan, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Cristian. Buenos días. Bueno, es Juan Huanapanta, nada más para aclararle. Sí, soy docente en la universidad y dirijo la maestría en gerencia tributaria y pues, bueno, muchas gracias por estos minutos. Y a usted por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué impacto va a tener para el sector productivo ecuatoriano, para las empresas, estos nuevos impuestos que, como conversábamos antes de la entrevista, estarían en vigencia a partir de abril? Bueno, para entender el impacto, creo que primero tenemos que entender cómo funciona el impuesto, ¿no? El IVA es un impuesto transaccional que lo que hace es compensarse, ¿no es cierto?, entre las compras y las ventas. Entonces, el IVA que pago cuando yo compro, pues lo voy a compensar con el IVA que cobro cuando yo vendo. Y aquí hay que verla... Siempre se cruza, ¿no? Siempre se van a cruzar, digamos... En un ejemplo plano, digamos, en un ejemplo típico, lo que termina sucediendo es que yo compro con tarifa 13, sería ahora, ¿no? Compro con tarifa 13, vendo con tarifa 13, ese IVA se cruza, para mí, digamos, como empresa, pues termino teniendo un impacto, digamos, en la liquidez, ¿no? Porque es el tiempo que transcurre desde que yo compré y pagué ese IVA hasta que vendo y se cruza, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, si es que entendemos bien el impuesto, si es que tenemos un movimiento, digamos, de liquidez normal, digamos, fluido, pues no debería terminar teniendo, un impacto como empresa, digamos, muy significativo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay otras formas de negocio, como por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo compro con tarifa 13 y exporto, por ejemplo, vendo con tarifa 0? Entonces, aquí hay el tema de la devolución, por ejemplo, ya como empresa tengo que esperar un lapso. Pero es que la devolución es un viacrucis en este país. Claro. Demora demasiado. Y eso si les llegan a aprobar la devolución del 100%. Sí. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay situaciones diversas. Hay los exportadores habituales que tienen algo más, digamos, algo un poco más simplificado, se demora menos, etcétera. Pero bueno, digamos, ese sería un segundo ejemplo, digamos, con una afectación un poquito más complicada. Donde sí termina existiendo un impacto para una empresa es cuando yo tengo que comprar con tarifa 13, pero mis productos o servicios están grabados con tarifa 0. Por ejemplo, una empresa de lácteos, una empresa que haga productos de primera necesidad. Entonces no tiene cómo cruzar. No tengo cómo cruzar y el único, digamos, la única forma de hacerlo es pues a través de incorporar ese IVA en mis costos, ¿no? Eso es lo que normalmente se termina haciendo y a la larga ahí sí vamos a tener un impacto porque, digamos, ese IVA ahí sí termina trasladándose al costo y obviamente al precio a los consumidores. Ahora, lo que a mí me preocupa, usted habla del 13% de IVA, solamente un punto más, pero recordemos que como están las cosas y con lo que sucedió en la Asamblea, el escenario es de que el presidente simplemente con una resolución del Ministerio de Finanzas puede quedarse con el 13% o puede ser el 14% o puede llegar al 15%. Y yo me temo que dada la situación fiscal del país nos vayamos de 1 al 15%. ¿Qué opina usted? Yo creo que es el escenario más probable, ¿no? Cada punto que incrementamos en el IVA, digamos, si tomamos la recaudación del 2023, son más o menos 703 millones de incremento al año. Digamos que no se afecta el consumo, es más o menos eso es lo que termina representando. A ver, el presidente fue a la Asamblea con la búsqueda del incremento de los 3 puntos porcentuales
y más bien salió con otras contribuciones, ¿no? Tenemos la contribución a las empresas del 3.5% y también a la banca. A la banca y a las cooperativas. Y a las cooperativas, exactamente. Entonces, estas contribuciones, bueno, más o menos entre las dos, según lo que ha dicho el propio presidente, llegarían a los 1.000 millones. No sé si es que la verdad ahí el Ejecutivo se va a poner, digamos, ambicioso y de una vez voy con las contribuciones. Yo creo que lo va a aprovechar. Yo creo que sin duda lo va a aprovechar, dadas las necesidades del país, sobre todo. Claro, las necesidades son muchas. El propio ministro de Finanzas terminó diciendo, bueno, reparafraseando, ¿no? O sea, necesitamos nosotros 3.000 millones para que los multilaterales nos financien los otros 3.000 millones. Entiendo que eso fue una conversación que tuvieron en Washington. Entonces, probablemente ya se vayan con todo, ¿no? Esta contribución para las empresas, yo quiero que usted nos aclare cómo funcionaría, de cuánto es, a ver, el porcentaje y qué empresas son las que deberán dar esta contribución obligatoria. Hay dos, ¿no? La primera, que son las sociedades, sí, las sociedades. Ahora, el concepto de sociedad, según la propia ley de régimen tributario, es amplio, ¿no? O sea, no solamente las empresas como nosotros conocemos, tenemos aquí en la definición de sociedades, fideicomisos, corporaciones, sucursales extranjeras, pero digamos, hablando en términos coloquiales y comunes, son todas las empresas. Se quitan acá las pymes. Sí, las pymes son las únicas que estarían exentas. Las que están, digamos, exentas de esta contribución. Y las demás sí. ¿De cuánto es la contribución? La contribución es del 3.5% sobre la utilidad gravable del año 2022. Entonces van a tomar su declaración de impuestos del año 2022. 2022. Pero esto es legal, es constitucional, la gran pregunta, ¿no? Que está todavía en discusión, porque sería retroactivo. Sí, sería sobre las utilidades del 2022. Pero ya eso ya pasó, pues. La plantean por dos, digamos, la contribución, el cálculo, lo plantean por dos motivos. El uno, porque necesitan recaudación inmediata. El plazo para digamos, declarar y pagar esto es el 31 de marzo, y bueno, las sociedades empiezan a declarar a partir de abril, ¿no? Entonces, ¿y cuándo habría que pagar esta contribución? Hasta el 31 de marzo de este año. De este año. Correcto. Pero muchas de las empresas están sin liquidez. Y claro, no teníamos, además, recordemos además, en los números y en los presupuestos, que habría esta, entre comillas, contribución especial. Es un impacto tremendamente fuerte, ¿no? Es un impacto tremendamente fuerte porque toma en consideración que también, por ejemplo, los grandes contribuyentes están haciendo la autorretención en los porcentajes que lo estableció la norma. Ya empezaron en enero, febrero, y digamos que en marzo tendrían, digamos, entre marzo y abril tendrían ese impacto. La autorretención de marzo, la autorretención de abril, el impuesto a la renta del 2023 y la contribución única está del 3.5%. 3.5% de empresas que facturaron más de ¿cuánto? ¿O todas las sociedades? Todas las sociedades. Todas las sociedades excepto las pymes. Pero es una barbaridad. Súper fuerte. ¿Cómo hacer? ¿Cómo afrontar esto? ¿Cómo prepararnos las empresas ante esto, ante el nuevo IVA y demás? ¿Cuáles serían sus recomendaciones puntuales? El IVA, como le comento, salvo los casos que estamos viendo, pues el impacto termina siendo para los consumidores. Y ojalá que no haya mucha inflación, ¿no? Esperemos que no. Bueno, estamos en una situación complicada, ¿no? Yo creo que la parte del consumo no nos podemos dar el lujo de coger. Yo creo que lo más va a ser afectar a nuestros márgenes. Creo que por ahí va a ir un poco. Y no faltarán los vivos que quieran redondear y sacar provecho de esto y subir sus precios. Por supuesto, sí, eso es lo que vamos a tener. Por ahí sí se va a generar inflación. Ya se está viendo un incremento importante en los precios de muchos productos. Para el tema de las empresas, pues bueno, a ver, lo que yo le veo es un impacto tremendo en la parte de liquidez, con la parte de la autorretención. O sea, necesariamente las empresas tendrán que sacar. ¿Y habrán planes de pago liquidez, o no? ¿O hay que pagar inmediatamente? El tema de las retenciones es un
es una obligación súper fuerte, no hay, digamos... Pero esta contribución especial, La contribución especial hay que hacerla, no sé si se puede llegar a facilidades de pago, me imagino que se van a plantear las mismas que ya están establecidas en la norma. Sería bueno. Y sobre eso, pues las empresas tendrán que acogerse, ¿no? O sea, estamos teniendo 2 años súper duros, te vienen estas contribuciones, capaz que en el momento menos propicio, ¿no? Claro, porque además con ventas muy bajas, ¿no? Con todo esto del conflicto armado interno y demás. Enero fue un mes desastroso para la mayoría de compañías y negocios. Pero hay temas que yo entiendo, la verdad es que no lo he visto directamente sobre esto, pero lo que suele haber siempre son acercamientos de las cámaras, pedir ciertos plazos. Entiendo que por ahí las empresas tendrán que moverse un poco para alivianar este pago. Digamos, estos 2 meses que van a ser durísimos, ¿no? Como les digo, autorretenciones, impuesto a la renta del 2023 y digamos esta contribución especial. Bueno, es importante cuanto antes ponerse a planificar cómo cumplir con estos pagos y con los nuevos impuestos que se nos vienen. Sí, no hay mucho camino para, digamos, desviarnos más allá de cumplir, ¿no? Creo que lo único que podría quedar, como le digo, es esta especie de lobbying para un poco aminorar los plazos, acogerse a las facilidades de pago que están establecidas en la norma. Más allá de eso, pues es complicado. Gracias a Juan Unapanta, ahora sí lo dije bien, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juan, director de maestría de la Gerencia Tributaria de la UDLA, que en este jueves de empresas ha estado con nosotros